Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Bueno, a continuación el tema que vamos a tratar es un poco controversial y es complejo. Vamos a platicar al respecto de los aspectos bioéticos en el tratamiento de los adolescentes con cáncer. En relación con la bioética, la adolescencia se encuentra en un punto muy complejo. Únicamente no solo vamos a ver su interacción en un punto, por decir en el manejo o únicamente en el pronóstico. En el caso de los adolescentes, por tratarse de individuos que se encuentran todavía en un momento de desarrollo, la interacción con la bioética llega a ser complicada porque los adolescentes no tienen todavía la autonomía para tomar las decisiones con respecto a su tratamiento, a su pronóstico y al proceso de su enfermedad. Todos los problemas que vamos a ver en relación a la bioética con el adolescente se van a desarrollar en diferentes escenarios. Primero que nada, es importante que nosotros conozcamos, además de estos escenarios en los que se va a presentar, cuáles son los antecedentes para entender la problemática a la que el adolescente se está enfrentando. Existe actualmente también ya evidencia que nos da de forma ya científica conocimiento sobre el estado del desarrollo del adolescente y cuál es su repercusión con respecto a todos estos conflictos bioéticos. Todos los problemas que se asocian al adolescente o al adolescente con cáncer tienen algo en común. Todos los problemas se asocian a la toma de decisiones. Como les comentaba, el problema principal que tienen los adolescentes es que no son individuos todavía autónomos. Esto principalmente por un concepto legal y un concepto de desarrollo psicosocial, cognitivo e incluso neurológico y biológico. El día de hoy me voy a centrar en este problema, la toma de decisiones que tienen los adolescentes y su interacción con todos los dilemas bioéticos y los diferentes escenarios que se presentan. La bioética y los adolescentes tienen muchos escenarios diferentes, no únicamente el tratamiento, como les mencionaba. Es importante saber que también se relaciona con la donación de órganos en personas menores de edad, la salud sexual, el aborto, el consentimiento o el rechazo al tratamiento, la comunicación y especialmente también la participación en estudios de investigación y protocolos clínicos. Es muy importante tomar en cuenta que la autonomía del adolescente se encuentra en desarrollo, pero debe ser tomada para contribución del proceso de la decisión. Son sujetos que de forma legal no tienen la capacidad de tomar la decisión final. Sin embargo, el adolescente, al encontrarse en un proceso evolutivo, la visión que ellos tienen sobre su enfermedad y sobre su proceso de enfermedad refleja de alguna manera la madurez y la experiencia que van adquiriendo durante el tiempo a lo largo de la adolescencia. No podemos esperar que un paciente adolescente tenga la misma visión y madurez al inicio de la enfermedad que una vez que ha avanzado la misma o durante el tratamiento. El proceso de toma de decisiones de los adolescentes ha sido un proceso dinámico y siempre ha estado sujeto al contexto histórico y legal. No únicamente depende del momento histórico en el que lo valoremos, también depende a nivel geográfico de la localidad en la que estemos hablando. Existen factores que son determinantes para poder tomar decisiones. Esto no únicamente es sujeto a los adolescentes, sino es sujeto a cualquier individuo. Primero, para nosotros puede evaluar si un adolescente tiene la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Es importante que este adolescente tenga un razonamiento íntegro, que comprenda el problema, que tenga voluntariedad para llevar a cabo la decisión, y es muy importante considerar la naturaleza de la decisión a tomar. Todos estos factores se relacionan con el grado de madurez cognitiva y afectiva que tiene el adolescente, y todo esto se relaciona directamente con la circunstancia de vida y la historia que tiene el paciente. Existen dos grandes figuras en la bioética que tenemos que tener en mente para entender un poco el conflicto con la toma de decisiones del adolescente. Por un lado, encontramos el bienestar superior de la infancia, que este no es limitado al adolescente. El bienestar superior de la infancia es aquel es el poner por arriba de cualquier decisión, independientemente que ésta sea por parte de los padres o del tutor legal, el beneficio del niño. Esto nos permite a nosotros como médicos incluso poder tomar decisiones contrarias a lo que los tutores legales deciden.
Por otro lado, la doctrina del menor maduro es una doctrina que se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Si bien en México todavía no la podemos adaptar, esta doctrina se desarrolló alrededor de los años 70, en la que consideraban que todos los adolescentes entre los 12 y los 16 años de edad ya son capaces de comprender la naturaleza de sus decisiones y poder evaluar las consecuencias y repercusiones a largo plazo que estas decisiones pueden tener. La doctrina del menor maduro lo que sustenta es que los adolescentes en esta edad son suficientemente maduros para poder tomar las decisiones con respecto a su salud. Sin embargo, el problema que tenemos con la doctrina del menor maduro, como les mencionaba inicialmente, es que nosotros nos encontramos sujetos a un marco legal por tratarse de menores de edad. La doctrina del menor maduro no tiene un impacto legal, por lo cual no puede ser confiable para nosotros, digamos, en el ámbito médico, poder tomar decisiones sin temer repercusiones, de alguna forma. Para poder llevar a cabo la doctrina del menor maduro, en México hace falta todavía legislación, ya en algunos países como en Estados Unidos es funcional, se aplica, se llega a llevar a juicio algunos de los casos, sustentando que el adolescente tiene la capacidad emocional y cognitiva para tomar decisiones. Es importante también tomar en cuenta que una postura rígida en la que nosotros definamos que los adolescentes son incapaces y no tienen la madurez para tomar decisiones puede llevarnos al riesgo de omitir al adolescente durante el proceso de enfermedad, durante el proceso de información y no considerar su opinión. Esto obviamente afecta directamente la autonomía del adolescente y su dignidad. Dentro de los antecedentes que tenemos en relación a la bioética, es muy importante mencionar que la visión del adolescente ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde la época grecorromana hasta el siglo XVII, el niño y el adolescente no tenían valor por sí mismo, pero es importante mencionar que la transición a la vida adulta se daba a una edad mucho más temprana. La autonomía y la independencia se obtenían a una corta edad. A partir del siglo XX, con la Convención de los Derechos del Niño, por primera vez se le dio a los niños y a los adolescentes la calidad de sujeto con una identidad propia. Aunque en este momento nos puede parecer algo evidente, hasta el siglo XX no se identificaba a los niños y a los adolescentes como titulares de derecho y se les dio por primera vez una dignidad intrínseca por el simple hecho de ser seres humanos. Esta creencia que tenemos o que se ha tenido que los adolescentes no pueden tomar decisiones es por un escepticismo que se tiene del adolescente y su capacidad para tomar decisiones en su propio beneficio. Y de esta manera justificamos que los adultos decidan en nombre del beneficio máximo de los adolescentes. Toda esta teoría que tenemos, que el adolescente no tiene la capacidad de tomar decisiones, cambió. Alrededor de los años, entre los años 70 y 80 se hicieron muchas investigaciones de psicología evolutiva, donde demostraron con evidencia que a partir de los 15 años de edad, el proceso cognitivo para tomar decisiones varía muy poco entre los adolescentes y los adultos. Toda esta investigación que se hizo tuvo una repercusión importante. Se mantuvo durante 30 años esta visión hasta que en 1995 la Sociedad Americana de Pediatría la reconoció como evidencia y en ese momento ellos publicaron la publicación con respecto al consentimiento informado, el permiso parental y el asentimiento en la práctica pediátrica. La Sociedad Americana de Pediatría mencionaron que las decisiones con respecto a la salud de los adolescentes pueden ser evaluadas por ellos mismos a partir de los 14 años. Sin embargo, no tuvieron las herramientas para poder emitir una recomendación como tal. Únicamente lo que hicieron fueron 2 recomendaciones, que si bien no permitieron a los adolescentes tomar decisiones, sugirieron que los padres debían dar un permiso más que un consentimiento. En bioética, al hablar de un consentimiento es algo que uno pide para sí mismo. En este caso, al estar hablando de un tercero, debe ser un permiso parental. Y que el niño o el adolescente siempre debía dar un asentimiento de todos los procedimientos médicos o decisiones terapéuticas. Posteriormente, en la misma década, el Centro del Noroeste de Bioética, actualmente conocido como el Centro para la Bioética Práctica, también emitieron una publicación
para la toma de decisiones en la práctica pediátrica con respecto a los menores de edad. Ellos también publicaron un modelo semejante al de la Asociación Americana de Pediatría, donde recomendaban que los adolescentes tuvieran la oportunidad de tomar decisiones. Ellos tomaron un paso un poco más liberal en comparación a la Asociación Americana de Pediatría, donde ellos documentaban que debía dársele la oportunidad al adolescente de tomar las decisiones, a menos que se comprobara de manera con evidencia que el adolescente no tenía la capacidad para la toma de decisiones. Esta publicación del Centro para la Bioética Práctica tomó mucha relevancia, ya que ellos decidieron o publicaron que todos los niños entre 14 y 17 años se debían de presumir competentes a menos que se demostrara lo contrario. Perdón. Posteriormente, bueno, es importante mencionar que a finales de los años 90 se hicieron también nuevas investigaciones con respecto al desarrollo psicosocial y cognitivo que deben de alcanzar los adolescentes, encontrando 3 características principales para completar el proceso de la toma de decisiones. Por un lado, debe de tratarse de un individuo responsable. Se tiene que evaluar que el adolescente sea responsable. Con eso, tiene que incluir su independencia, su autonomía y su propia identidad. Por otro lado, el temperamento, la regulación de la impulsividad y la perspectiva. Actualmente se han encontrado diferencias entre los adolescentes y los adultos al respecto. Actualmente hay mucha evidencia que ya nos apoya para tomar cierto papel y poder hacer algunas intervenciones. Todos estos estudios han desarrollado 2 corrientes que son contrarias con respecto a la toma de decisiones en los adolescentes. Por un lado, la corriente liberal, que como su nombre lo dice, sugiere una acción expandida por parte de los adolescentes para la toma de decisiones, sustentando que no hacerlo agrede directamente su autonomía y si solo tomamos como base la edad para no permitirles tomar decisiones, es un acto de discriminación. Por otro lado, están los paternalistas, que como su nombre lo dice, ellos consideran que los adolescentes no tienen la madurez por todos los antecedentes que hay para poder tomar las decisiones. Hay algunos factores cognitivos y psicosociales que se han identificado que son distintos durante el desarrollo de la adolescencia, como es la responsabilidad. Se ha visto que realmente el adolescente no tiene una identidad propia conformada hasta los 18 años de edad. Con respecto a la responsabilidad, con respecto al temperamento, ellos no tienen la capacidad de autorregular sus impulsos de la misma manera que los adultos. Y finalmente, ellos tienen una mayor actividad, tienen una actitud diferente ante el riesgo. Tienen actitudes de riesgo, especialmente entre los 15 y los 18 años de edad. Esto es parte normal de su desarrollo, sin embargo, coincide con la edad de la que estamos hablando, que pueden tomar decisiones. Y finalmente, el neurodesarrollo. Las investigaciones del neurodesarrollo han cambiado muchísimo lo que se pensaba con respecto a los adolescentes. A partir del año 2000 se empezaron a hacer investigaciones por querer cambiar la ley en Estados Unidos para evitar la pena de muerte en adolescentes y para evitar, por otro lado, que ellos tuvieran una cadena perpetua. Lo que se ha visto son que hay 4 cambios específicos que se dan a lo largo de la adolescencia. Por un lado, hay una disminución de la sustancia blanca en la región de la corteza prefrontal, hay un aumento de la materia, hay una disminución de la materia gris y hay un aumento de la materia blanca por un proceso de mielinización que continúa durante toda la adolescencia. Por otro lado, también tienen una mayor actividad y una mayor concentración de receptores de dopamina a nivel del sistema límbico. Y finalmente se ha descubierto que en la adolescencia tardía tienen una mayor cantidad de conexiones entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Esto confiere que los adolescentes generalmente no puedan evaluar las consecuencias de sus decisiones a largo plazo y que muchas veces reaccionen más con base en la emoción que con el raciocinio y el pensamiento lógico. El marco legal es muy importante, como les mencioné, nosotros finalmente estamos sujetos a un marco legal. Hay algunos conceptos que es importante entender y es importante, una vez más, recordar que no podemos hablar de una universalidad en el manejo del adolescente porque no hay una universalidad de la ley. Aquí en México el Código Civil maneja como patria potestad el que los padres tengan autoridad sobre el individuo y sobre sus bienes hasta que ellos cumplan 18 años. Hay algunas excepciones, como es la emancipación, que podemos ver en los adolescentes que llegan a tener ya hijos, que se llegan a casar, que dan un servicio militar o que finalmente tienen independencia económica. La independencia económica únicamente los puede emancipar a partir de los 16 años de edad. Por otro lado, el asentimiento informado, que si bien lo sugirió la Academia Americana de Pediatría
desde los años 90, aquí en México no tiene una representación legal. Aquí en México únicamente se utiliza cuando los adolescentes van a participar en ensayos clínicos o en protocolos de investigación, pero realmente no tiene como tal una repercusión clínica. Y finalmente el bienestar superior de la infancia, que si bien sí es una imagen legal aquí en México, no existe una regulación que nos permita a nosotros como médicos poder, digamos, basarnos en esto para poder tomar decisiones en pro del paciente en contra de los padres o tutores. Se puede hacer, sin embargo, se requiere finalmente de llevar un juicio en donde el resto de las leyes no apoyan de alguna manera que las decisiones sean tomadas por otra persona. El escenario actual. Aquí en México, la Comisión Nacional de Bioética ha intentado hacer algunos cambios al respecto. Desde la publicación de la Convención sobre los Derechos del Niño se han logrado hacer muchas reformas. Aquí en México, la última reforma que se hizo en esta ley fue en el 2004, donde realmente el único cambio es donde se sustenta que los niños tienen y los adolescentes tienen derecho a la información. Realmente es un cambio que no impacta en nuestra problemática. En otros países, como es España, se publicó la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente en el año 2004, que es la primera ley en el mundo que cambia la edad. Y cambia la edad con base en las investigaciones que se han hecho y se ha visto que para toma de decisiones de sanidad y de su propia enfermedad, los adolescentes pueden tomar ellos la decisión a partir de los 14 años. En otros países, como es Inglaterra, los adolescentes a partir de los 16 años pueden tener toda la autonomía para tomar decisiones sobre manejo quirúrgico. Y en Estados Unidos tenemos estas dos doctrinas, la del menor maduro y finalmente el beneficio superior de la infancia, que permiten que el personal médico y el mismo adolescente puedan llevar más allá las acciones legales para que no se tenga que conllevar la decisión que quizá los padres tomen y no sea la mejor en beneficio del paciente. ¿Qué queremos a futuro? A futuro, todas las investigaciones lo que han arrojado y todo lo nuevo que sabemos con respecto al desarrollo cognitivo de los adolescentes nos ha permitido saber que tienen la capacidad para tomar decisiones, pero por competencias. La literatura lo que sugiere es desarrollar consentimientos y que tengan la capacidad y la autonomía de tomar decisiones, pero por competencias, de acuerdo a una evaluación previa que se debería realizar por parte del equipo médico. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos la formación para poder evaluar estas características de desarrollo, madurez y autonomía en el paciente. Entonces, por un lado, deberíamos recibir también nosotros esta formación para poder dictaminar qué adolescente puede ser autónomo con respecto a las decisiones de su propia salud y también realizar medidas legales para poder cambiar a lo que los adolescentes están sometidos y de esta manera que puedan ellos tomar su autonomía con competencias. Finalmente, es muy importante también a futuro, por un lado, eliminar el bloqueo de la comunicación que se tiene con el paciente adolescente, tanto en el campo pediátrico como en el campo ya de la medicina de adultos, y finalmente crear puentes de comunicación como para nosotros poder eliminar estas brechas en el manejo de los pacientes adolescentes y no haya una pérdida de su seguimiento y como tal esto no repercuta en su calidad de vida y en su pronóstico final. ¿Alguna pregunta?